Vamos a presentar la división de la lógica para poder tener más claridad acerca de los temas que vamos a abordar en este curso. Normalmente en los manuales encontramos que la lógica se divide siguiendo la división de las tres operaciones de la inteligencia: simple aprehensión, juicio y razonamiento. La simple aprehensión es la primera operación del intelecto por medio de la cual básicamente abstraemos conceptos universales, cuididades, formalidades de las que ya hemos hablado, a partir de los datos que nos presenta la experiencia de los sentidos, la experiencia sensorial. La segunda operación, el juicio, pues es aquella operación por medio de la cual, usando los conceptos que previamente hemos tomado de la experiencia, los unimos y formamos juicios enunciados en los cuales negamos o afirmamos algo acerca de una cosa. Y finalmente, la tercera operación de la inteligencia, el razonamiento, pues es aquella en la cual con esos juicios, con esos enunciados ya formados, pues los unimos, los hilvanamos, como quien dice, para conformar razonamientos en los cuales de unas premisas que conocemos avanzamos hacia el conocimiento de una conclusión que al principio estaba desconocida o era desconocida para nosotros. Esas son las tres operaciones del intelecto. Vamos a hablar más adelante más en profundidad de cada una de ellas. Lo importante en este momento es comprender que normalmente de esa manera está dividida la lógica en los manuales. Entonces ustedes abren un manual de lógica tradicional y van a encontrar que hay un capítulo dedicado a la primera operación del intelecto, el otro capítulo la segunda operación del intelecto y luego otro capítulo con la tercera operación del intelecto. Esa es la división más clásica que ustedes van a encontrar. Si fuéramos, no es que lo vayamos a hacer, pero si fuéramos a hacer, si nuestra intención fuera hacer un estudio profundo de la lógica, pues habría que seguir esa división que ustedes están viendo en la pantalla. Ese cuadro que ustedes están viendo es un cuadro que ha realizado el padre Calderón. Disculpen que lo traiga tanto a cuento a este padre, pero realmente es un genio y pues tomo muchas cosas de él. Este cuadro resume las obras de Aristóteles acerca de lógica. Si fuéramos entonces, como les digo, a hacer un estudio profundo, completo de la lógica, tendríamos que hacer todo ese recorrido que ustedes están viendo en la pantalla. Tendríamos que empezar estudiando las categorías. Ahí a la derecha, en la columna de la derecha, ven ustedes la lista de obras de Aristóteles sobre lógica. Tendríamos que empezar entonces por el libro de las categorías, que más o menos trata sobre la primera operación de la inteligencia. Luego el libro de Perihermeneias, que trata más o menos acerca de la segunda operación del intelecto. Y luego los demás, los otros 6 libros que figuran ahí, pues tratan de una manera u otra la tercera operación del intelecto, que es el razonamiento, el discurso, que básicamente, según opinión del padre Calderón, encontramos en los segundos analíticos, el libro que ustedes ven ahí de cuarto, en los segundos analíticos encontramos la teoría sobre la ciencia. ¿Qué entiende por ciencia Aristóteles? ¿Qué entendía por ciencia? Que es lo mismo básicamente que va a entender unos siglos después Santo Tomás en la Edad Media cuando habla de ciencia. Este concepto de ciencia lo vamos a repasar más adelante porque es de la mayor importancia. Entonces, si fuéramos a hacer un estudio completo de lógica, tendríamos que hacer ese recorrido. Empezar por las categorías, seguir por las perihermeneias y luego los primeros y segundos analíticos. Esos 2 libros son de alguna manera el corazón de la lógica de Aristóteles, es decir, de la lógica clásica aristotélico-tomista, en particular el segundo, como les decía, porque en el segundo, donde dice ahí segundos analíticos, pues trata Aristóteles en resumen de su teoría de la ciencia, qué es la ciencia y cómo se hacen las demostraciones verdaderamente científicas. Los primeros analíticos, el libro que está en tercer lugar, pues aborda la forma del silogismo en general. El silogismo es el razonamiento en el cual hay unas premisas y se llega a unas conclusiones. Eso tiene unas normas y esas normas y esos requerimientos básicos para todo silogismo los aborda Aristóteles
en el primer libro de los analíticos, primeros analíticos. Segundos analíticos, teoría de la ciencia. Luego los 4 libros restantes ya no abordan la manera de hacer ciencia, la manera de hacer silogismos demostrativos científicos, sino otras maneras de razonamiento. Siempre el razonamiento es el centro de atención, pero en el caso del razonamiento que hace ciencia, que logra, que construye ciencia, ese lo estudia Aristóteles en los primeros y segundos analíticos. A partir de ahí los tópicos, la retórica, la poética y las refutaciones pues son libros dedicados a otros tipos de razonamiento. Por ejemplo, los tópicos se dedican o los dedicó Aristóteles a estudiar los razonamientos dialécticos, es decir, aquellos que no buscan la ciencia perfecta de las cosas, sino una cierta probabilidad. La retórica pues busca persuadir, convencer por medio de razonamientos que apelan sobre todo a la parte emocional. De hecho, en este libro de la retórica, Aristóteles escribió cosas muy interesantes acerca de las pasiones humanas. Muchos de los escritores que más adelante, en la época cristiana, hablaron acerca de las pasiones han tomado de este libro de la retórica mucho material. La poética también igual es el razonamiento, un cierto razonamiento inducido en el oyente a través del sentimiento. La retórica y la poética están muy emparentadas en la visión de Aristóteles. Y finalmente tendríamos que darle una mirada a las falacias, a los errores de argumentación, a los engaños a través de la argumentación, que es el último libro que dedica Aristóteles al tema de la lógica. Tendríamos que hacer todo este recorrido si nuestra intención fuera convertirnos en doctores de lógica. Pero realmente ese no es el objetivo de este curso, sino más bien aproximarnos de una manera sencilla, amigable al pensamiento de Santo Tomás y por lo tanto quisiéramos tomar de la lógica aquello necesario para comprender lo mejor posible la filosofía, el pensamiento de Santo Tomás. Ese sería el objetivo. Les presento el cuadro de la división de la lógica aristotélica, pues para que ustedes tengan una visión de lo que Aristóteles escribió acerca de la lógica. Quizá no cierro la posibilidad, quizá más adelante para los interesados pudiéramos profundizar en estos aspectos, en estos libros que realmente son bastante interesantes y tienen mucho para sacarle jugo, pero por ahora realmente quisiéramos darle una mirada solo a lo necesario, a lo estrictamente necesario para poder avanzar con cierto fruto en el estudio del pensamiento de Santo Tomás. Entonces, ¿cuál es el contenido de lo que vamos realmente a ver acá? En primer lugar, quisiéramos darle una mirada breve a qué es y qué estudia la lógica. Luego vamos a seguir la división que les dije era la clásica en los manuales de lógica aristotélico-tomista, que es la lógica de la primera, lógica de la segunda y lógica de la tercera operación del intelecto. Hay por ahí en algunos manuales algunos que dividen la lógica en lógica formal y lógica material. Si nos queda tiempo vamos a explicar por qué esta manera de dividir el estudio de la lógica pues no es completamente acertada, aunque es cierto que cuando se estudia la tercera operación del intelecto es muy útil dividir el estudio de la tercera operación del intelecto en una parte formal y una parte material. Pero entonces esta división de lo formal y lo material vendría siendo utilizada solo en la tercera operación del intelecto, al estudiar la tercera operación del intelecto, y no debe ser utilizada para dividir la lógica toda entera en una lógica formal y una lógica material. Creemos, siguiendo a los mejores autores de lógica, que la mejor manera de estudiar y de dividir la lógica es esta: estudiar una lógica de la primera operación, una lógica de la segunda y una lógica de la tercera operación del intelecto. Eso nos va a permitir estudiar los temas más elementales, más básicos, para poder, como dije, avanzar en el estudio del pensamiento de Santo Tomás. Por lo tanto, que quede claro
que no aspiramos aquí a convertirnos en doctores en lógica, especializarnos en lógica. Más bien aspiramos a conocer lo necesario para poder estudiar la filosofía tomista, es decir, la filosofía a secas. Muchas veces cuando alguien se especializa mucho en lógica, se corre el riesgo hasta cierto punto de perderse en la ideología. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la lógica es una ciencia, es una disciplina que se ubica en un nivel de abstracción importante, en un nivel de abstracción alto, en el cual se corre el riesgo de desconectarse con la realidad sensible, con la realidad palpable de las cosas, y el lógico empieza entonces a perderse en elucubraciones acerca de las relaciones entre sus conceptos y acerca de las relaciones entre las ideas y acerca de las relaciones entre los enunciados y los juicios y los argumentos y la forma y la estructura formal de las argumentaciones, y cuando menos se da cuenta ha perdido la relación con el medio ambiente que lo rodea, con el contexto, con la realidad palpable, física, sensible. Y de ahí, precisamente de esa pérdida de contacto con la realidad, es que surgen las ideologías. ¿Qué es una ideología? Una ideología es básicamente una postura que pretende explicar las cosas no a partir de la realidad, sino a partir de la construcción mental caprichosa de la persona de turno. Entonces, a veces, el que se pierde mucho en especializarse en la lógica corre ese riesgo, corre el riesgo de desconectarse de lo real. Aquí queremos evitar ese riesgo y queremos mantener la lógica en su justa medida, es decir, como arte que prepara el estudio de la filosofía, como herramienta para el estudio de la filosofía. La filosofía es un conocer las cosas. La lógica es un conocer la manera en que conocemos. Entonces, como conocer la manera en que conocemos es un instrumento para después poder conocer bien la realidad, pues debemos estudiar ese instrumento en la medida y hasta el punto en que nos sirva para conocer la realidad, que es el verdadero objetivo de la filosofía. Recordarán ustedes que hace algunos videos les decía que Santo Tomás había escrito por allá en una de sus obras que la filosofía no existe para conocer qué han pensado los filósofos, sino para conocer cómo son las cosas. Entonces, podríamos decir lo mismo del estudio de la lógica. No se trata de estudiar la lógica para convertirnos en grandes doctores acerca del pensamiento y del conocimiento, sino se trata de estudiar la lógica para conocer ese instrumento, esa herramienta, por medio de la cual después podemos pensar y conocer la realidad de las cosas. Entonces, para evitar ese riesgo y esa tentación de quedarnos en las elucubraciones lógicas, pues vamos a tratar de limitar la lógica a lo justo necesario para avanzar con cierto fruto en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino.